Hola y bienvenido, continuamos con nuestro curso de HTML5 y CSS3. En esta clase por fin aplicaremos estilos personalizados a nuestro archivo HTML. Pero antes de continuar, tenemos que ver cómo queremos llegar en nuestro proyecto. Cómo queremos que termine. Para eso vamos a nuestros archivos del curso, abrimos la carpeta IMG, abrimos la carpeta Mockup. Todos estos archivos yo los dejé en un link debajo del video. Abrimos la imagen y vemos nuestro Mockup. Y vamos a empezar en orden, desde arriba hacia abajo. Vamos a empezar por el menú, por el header, perdón. Y vemos que el header tiene esta estructura: el logo tirado al lado izquierdo y el menú tirado al lado derecho. Vamos a nuestro editor y anteriormente ya aplicamos estilos con Normalize o Reset. Yo estoy utilizando Normalize. Vamos a nuestros estilos y aplicamos al header, la clase header. Ya vimos cómo seleccionar una clase y le aplicamos un background color red para verlo bien definido. Vamos a nuestro navegador, actualizamos y vemos efectivamente. Pero aquí quiero mostrarle algo anteriormente. Normalize me aplica algo o me modifica algo del estilo de caja, del modelo de caja del body, y es que los márgenes los pone a 0. Pero si esto yo lo comento y espero que me cargue los estilos por defecto del navegador, vemos que nuestro header o todo nuestro contenido no se aplica de borde a borde. Esto es porque nuestro body tiene un margen. ¿Y qué es este margen? Todos los elementos, hay que explicar primero que todos los elementos de HTML funcionan como cajitas. Y esto se aplica con el modelo de caja. El modelo de caja tiene las propiedades de height, de width, o sea el alto, el ancho, el margen de entre cada elemento, los padding, que es la distancia que hay entre el borde del elemento y su contenido, y los bordes que rodean ese contenido. Aquí en el navegador nosotros podemos inspeccionar el modelo de caja de todos los elementos. Por ejemplo, en este caso el body yo lo selecciono y vemos que me aplica un reborde naranja y el contenido me lo sombrea de azul. Y aquí efectivamente vemos que aquí están las propiedades del modelo de caja y vemos que nuestro margen del body es de 8 píxeles. Pero ¿de dónde salen estos 8 píxeles si yo le comenté la línea de código de Normalize y además estaba en 0 píxeles? Pues muy fácil, nosotros expandimos esto y vemos aquí los estilos que se cargan. Vemos la línea comentada de Normalize, no se están aplicando los estilos, pero vemos que el user agente de style sheet, o sea los estilos por defecto que aplica el navegador, me pone un margen de 8 píxeles al body. Para entender esto mejor, aquí directamente yo puedo aplicar un padding. Voy a abrir aquí y voy a escribir padding. Y el padding, esto si yo le defino si es un padding top, un padding bottom, un padding left, un padding right, o sea un padding arriba, un padding abajo, el padding derecha, el padding izquierda, me lo define en todas las direcciones. Y le voy a poner 10 píxeles. Observen lo que sucede. La distancia entre el header y los bordes del navegador pareció que aumentan. Y efectivamente sí aumentan, pero no es porque haya un aumento de la distancia del margen, sino que si vemos ya nos pone ese reborde verde que corresponde al padding, al body. Para ver mucho mejor esto, voy a seleccionar el header grapper, que es el hijo directo del header, de la clase header, y le voy a poner un background color de púrpura y me cubre por completo el rojo del header. Ahora al header yo le voy a agregar un padding. Primero le vamos a agregar un margen de 10 píxeles y vemos que se achica, pero es porque el margen del header se aumentó en 10 píxeles y antes estaba 0, ya que nuestro elemento no le aplica márgenes directos al header. Pero el padding es la distancia que hay entre los bordes del contenido de la caja del header y su contenido. Así que si yo le agrego un padding en todas las direcciones, esto aplicaría que se achicaría el contenido del header grapper y ya me muestra una pequeña sección de el header y ya vemos esa parte roja. Ahora, ¿y qué es el borde? El borde es lo que rodea a esta cajita, por ejemplo a la cajita header.
yo le voy a colocar un border de 5 píxeles, sólido, solid, solid, y le vamos a aplicar yellow. Y ahí tenemos el borde amarillo de 5 píxeles. Y así se van aplicando todos los estilos del modelo de caja. Ya con esta pequeña introducción ya tenemos una noción de cómo funcionan los margins, los padding y los bordes, ya que serán de mucha utilidad o los aplicaremos muchas veces a lo largo de nuestro CSS. Ahora sí, yo actualizo y vamos a volver a como estaba, que yo quiero que nuestro elemento llegue de borde a borde del navegador. Actualizo y efectivamente ya está. Coloco esto aquí y me voy a nuestro archivo CSS. Antes de continuar, quiero hablarles que la fuente o la familia de fuentes que estaremos utilizando en nuestra página es muy importante, ya que la mayoría del contenido que nuestros usuarios van a consumir es contenido escrito y por lo tanto nuestro usuario tiene que estarlo leyendo. Normalmente la mayoría de páginas aplican una fuente sans serif. ¿Qué es una fuente sans serif? Que no tiene serifas, que no tienen estos adornos al final de cada letra. Y para eso yo al body, a la etiqueta body directamente, le voy a cambiar la fuente. Font family y le voy a colocar no una fuente directa ya designada, sino que yo voy a decir de que el sistema operativo de donde se esté visualizando la página me devuelva la fuente sans serif por defecto que ellos tengan. Sans serif, guardo, actualizo y ya tenemos la sans serif. Voy a colocar esto otra vez aquí para que se estén actualizando los cambios. Ya tenemos mucho mejor la letra sans serif. Igualmente le voy a colocar un color de texto 1, 2, 3 1, 2, 3 y ya tenemos nuestro color de texto. Ahora al header wrapper yo le voy a colocar un color de fondo más bonito, o el color de fondo que tenemos por defecto aquí. En este caso el color de fondo que yo utilicé es el 7757F6 y ahí tenemos ese moradito o púrpura. Aparte de colocarle un color de fondo al header, le voy a colocar un color de fondo al body y este color es el EE 6BCC en colores hexadecimales. Ahora dentro de nuestro header tenemos, vamos a nuestro archivo para observarlo, tenemos la clase header wrapper, que esta es la envoltura de lo contenido de nuestro header. Yo a este header wrapper le voy a aplicar ya que se comporta como una caja y la mayoría de cajas en HTML y en CSS tienen estilos por defecto de un display. El display es como se va a mostrar esta caja, de bloque, o sea que ocupa todo el espacio disponible y los siguientes hermanos se aplican abajo de ella. Por eso yo le voy a aplicar un max width de 1200 píxeles. Y para ver los cambios le vamos a poner un background color rojo. Y vemos los cambios, pero observamos que esta cajita del header wrapper está tirada a la izquierda y no se mira muy bonito, que digamos. Pero yo quiero que esta caja esté centrada. ¿Cómo podemos hacer para que esta caja esté centrada? Para esto vamos a utilizar márgenes. Y los márgenes ya vimos que podemos establecerle medidas precisas, ya sea en píxeles o en una unidad de medida o 0. Y también las podemos colocar automáticas. ¿Y qué quiere decir automática? Yo que en este caso le voy a aplicar una medida automática tanto al lado izquierdo como al lado derecho para que nuestro elemento se centre y se distribuyan esos espacios, esos márgenes igualmente de cada lado. Vamos a ver cómo funciona esto. Voy al editor y coloco margin left auto, que se calcula automático, y al no ver un margin right se calcula automático que todo el espacio vacío quede el margen, se aplique todo lo disponible
al lado izquierdo o izquierdo. Ahora, para que se distribuyan equitativamente, margin right, auto, y ya tenemos el espacio disponible o el margen distribuido equitativamente. Le voy a quitar este color de fondo rojo porque ya no nos interesa, lo borro, guardo, coloco lado a lado. Además, a este header grapper yo le voy a agregar un padding top, o sea, un padding solo arriba de 5 píxeles y un padding button de 5 píxeles. Y nuestro gen o el gen que yo quiero que posea este elemento, este header grapper, será de 60 píxeles. Pero en este caso no se lo vamos a declarar porque quiero que observen algo. Ahora vamos a nuestro diseño y vemos que el logo está tirado al lado izquierdo y el menú al lado derecho. ¿Cómo podemos hacer eso? En CSS hay muchas maneras de llegar a un resultado visible exactamente igual o lo más parecido visible. Hay muchos caminos, no hay ninguno correcto. El correcto es el que más manejes tú o el que más te ajustes tú cómo trabajar. Yo en este caso les voy a enseñar un método para que vayan aprendiendo un poco de todas las propiedades de CSS, que es usando los float. En este caso tenemos el header, logo. ¿Y qué son los float? Los float me permiten modificar la posición de un elemento dentro de su padre, haciéndolo flotar tanto totalmente al lado izquierdo o totalmente al lado derecho, o la tercera propiedad que solo flote del padre pero no tenga ninguna posición y se ubique en su ubicación original. Pero en este caso yo quiero que el float sea left para que nuestro logo se coloque al lado izquierdo. Vamos a abrir y ya vimos que estaba así y ahora está así. Pero también quiero que mi header menú se coloque o flote al lado derecho, right. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué los elementos se salen? Porque están flotando sobre su padre y su padre no los contiene, pero no tiene todo el control sobre ellos. Les voy a enseñar un pequeño truco para evitar que esto suceda, que los elementos flotantes se salgan de su padre y su padre no los cubra por completo. El truco que les voy a enseñar es el overflow. Y el overflow es qué comportamiento quiero que tenga el padre ante los elementos que sobresalen de su ancho y su alto. En este caso yo le voy a colocar un overflow hidden y esto hace que los elementos float se ajusten, ya que yo no le he declarado un alto predeterminado al header grapper. Hace que el header grapper se ajuste al alto de su contenido o al alto de sus elementos flotantes. Y bien, ya tenemos el problema que teníamos con los float resuelto de cierta manera. Ahora, dentro del header menú, tengo un header menú, contenedor o contenido. Vamos a revisar nuestro archivo HTML. Tenemos un header menú grapper, envoltura, grapper. ¿Y qué quiero que tenga este header menú grapper? Este header menú grapper es el UL directamente, y si nosotros inspeccionamos el elemento directamente en nuestro navegador, observamos que el UL tiene márgenes superiores e inferiores y un padding left. Esto yo lo voy a resetear y lo voy a poner a 0, ya que no me interesa tener márgenes de este momento en este elemento. Margin 0 y se borran los márgenes. Padding 0 y se borra el padding. Vamos a observarlo mejor si yo le pongo un background color
red. Y observamos que el padding, colocándolo a 0, se sobresalen los puntitos, ya que estos puntitos son elementos añadidos o estilos añadidos por nuestro navegador ante una lista no ordenada. Para borrarlos, yo le pongo el list style none y se van los puntitos. Ahora, yo dentro de esto tengo el header, los header, menú, item, que son los LI que están adentro del UL y qué comportamiento quiero yo que tengan los items. Los items tienen por defecto, si yo los reviso, un display de lista, pero yo quiero que estos elementos estén colocados uno al lado del otro. ¿Qué puedo hacer yo? En HTML, en CSS tenemos diferentes display. Tenemos los display block, los display flex, los display inline, los display inline block y así muchos tipos de display. Hay varios tipos de display. En este caso los bloques son los que nos permiten tanto modificar el ancho, modificar el padding, modificar el margin de los elementos. El inline se comporta como palabras y se forman de línea en línea, pero el inline no nos conviene porque no nos permite ni modificar el ancho del elemento. Así que para eso existe el inline block, el block inline block, que es una mezcla de los dos mundos, tanto del inline y del bloque, permitiéndolos unirlos y utilizar las mejores propiedades de cada uno de esos displays. Y ese es el que vamos a utilizar nosotros. Display inline block. Y ya vimos que se coloca un elemento al lado de otro. Pero si yo le pongo un background color green, vemos que hay una pequeña separación entre cada elemento y esto no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que estos elementos queden juntos, pegados uno al otro. Para eso vamos a utilizar un pequeño truco, porque los inline establecen como cada elemento como una palabra y la distancia entre cada palabra equivale a un espacio y lo toma como referencia del tamaño del texto. Para eliminar este espacio tenemos que poner el texto de nuestro padre contenedor a 0 y establecerle el font size al elemento hijo. En este caso, como este es el que tiene el display inline block, el padre más cercano es el UL con la clase header menu grapper, así que a este UL yo le voy a poner un font size de 0 y desaparecen. Para solucionar esto, yo puedo aplicarle un font size de 18 píxeles al LI, a los menú ítem, y ya tenemos nuestros menús pegaditos y con un font size visible. Ahora, dentro de nuestro LI tenemos un elemento un elemento de ancla, y a este elemento de ancla le vamos a modificar las propiedades que tiene la clase header menu link. Header menu link. Le vamos a declarar un display inline block y le vamos a declarar un padding left para que se despegue de sus bordes de 10 píxeles, un padding right de 10 píxeles, un text. Yo quiero que el texto de estos elementos sean en mayúscula todas, y para no estar modificando cada palabra que yo escribía en mayúscula, podemos utilizar una propiedad de transformación de texto de CSS, que es el text transform uppercase, y esto hace que todos los textos de nuestro elemento todas las letras de nuestro elemento se vuelvan en mayúscula. Ahora, line height de 60 píxeles,
y yo voy a cerrar esto porque no lo necesito de momento, y vemos que tenemos el line height de 60 píxeles y si vemos tiene un color de texto azul. Yo lo quiero blanco porque nuestro estilo lo tiene blanco. Color FF F y ya tenemos el color de texto blanco. Esta línea es un estilo que lo pone por defecto los navegadores a los links y es un text decoration y yo se lo voy a quitar con la propiedad con el valor none. Ahora yo quiero que este texto sea un poco más pesado que el resto, que tenga una mayor fuerza. Para eso yo le voy a modificar el ancho o el grosor del texto, y eso lo hago con el font weight o el peso del texto y se lo voy a poner en 700, que sería lo equivalente a volt, y ya lo vemos ahí. Voy a borrar el background verde de los ítems y lo tenemos en rojo porque el background del wrapper también, y ya tenemos nuestros elementos. Pero yo quiero que, ha observado en ciertas páginas que cuando yo coloco el mouse sobre un elemento o sobre un link o sobre un botón, hay un efecto que me hace referencia que yo estoy sobre ese botón, que es una línea cliqueable de ese botón o de ese elemento. Para eso se utilizan las pseudo clases. En este caso, la pseudo clase que yo voy a utilizar es, vamos a aplicarla a la clase directa, menú, link, y la pseudo clase en este caso se llama hover, que es cuando yo esté sobre este elemento, quiero que este elemento se comporte de esta manera o tenga estas propiedades, y lo que yo le voy a modificar es el background color, y le podemos poner aquí un red directamente para verlo bien resaltado. Actualizo y vemos efectivamente cuando yo coloco el mouse sobre cada elemento se torna rojo, pero yo no quiero un rojo, yo quiero un morado un poco más oscuro. Pero para no estar yo decidiendo qué color o qué tono voy a seleccionar, porque en dado caso yo quiero modificar el color del fondo del header a un color verde, yo tendría que volver a calcular qué color quiero el hover. Yo voy a utilizar un tipo de color. Ya utilizamos los hexadecimales, que en este caso son estos códigos. Tenemos otros tipos de color como los RGB, que son basados en las luces, y podemos aplicarlo directamente 0 en rojo, 0 en verde, 0 en azul, y esto sería un negro directamente, y ahí tenemos el color negro. Pero dentro de esta propiedad yo puedo aplicar un canal alfa, pero ya no son RGB nada más, sino que son RGBA, rojo, verde, azul y alfa. Y el alfa varía el valor entre el 0 y el 1. El 0 es nada visible, todo a 0, y el 1 es el 100% de opacidad. Entonces si yo le aplico un 0.3 sería un 30% de su opacidad del color negro, y al colocarlo yo aquí me hace ese efecto de un morado un poco más oscuro. Y si yo en dado caso yo quisiera cambiar este morado por otro color como un verde y coloco yo aquí, ya me calcula automáticamente o hace visible un efecto de calcular automáticamente un verde más oscuro, pero lo vamos a dejar como estaba y ya tenemos esto aquí, así. Los padding modifican las propiedades tanto height como width de los elementos si nosotros le declaramos un width por defecto. Para solucionar esto tenemos una propiedad y yo se lo voy a aplicar a todos los elementos, que sería el box sizing, el tamaño de caja, border box. Lo guardo y le voy a establecer un height a los elementos, height de 60 píxeles. En este caso no serían 60, sino que serían los 5 menos, los 10 menos, tanto del top y del button del header. Entonces serían 50 píxeles. Y aquí también serían 50 píxeles para tener un estilo de caja. Y aquí colocamos esto para que nos olvidó el punto y coma.
y ya vemos aquí que tenemos 50 píxeles. Al logo también le vamos a aplicar 60 píxeles de alto. Hey, 60 píxeles. Y ya tenemos los 70, entonces aquí sí serían 60. 60 y 60 para tener los 70. Y ya tenemos nuestros estilos perfectamente alineados. Y bien, eso sería todo por la clase de hoy. Y espero que el video les haya gustado y el curso les esté encantando. Los espero en la siguiente clase. Nos vemos hasta la próxima.